Las estrellas parecían frías y distantes desde el puente de observación de la nave de mando Ktvar. El almirante ZTHUL estaba de pie con los antebrazos cruzados a la espalda, observando el mundo azul y verde que giraba lentamente debajo de ellos. La Tierra, como la llamaban los locales. Un nombre tan simple para lo que pronto se convertiría en otra joya en la corona de la hegemonía. Almirante, dijo la voz de su ayudante, el comandante Beltar. La delegación humana ha llegado a la estación neutral. Sestul giró su enorme cabeza hacia el oficial más joven. Su especie había evolucionado de cazadores de manada, y aún después de miles de años de civilización, todavía conservaban esa apariencia. Dientes afilados, ojos de depredador y garras que podían desgarrar el metal. Eso facilitaba mucho las negociaciones, cuando la otra parte podía ver exactamente con qué estaba tratando. Bien. ¿Han sido informados de los términos estándar? Sí, señor. Someterse al estatus de vasallo. Proveer un tributo anual de recursos y población, o enfrentar la aniquilación total. Beltar hizo una pausa, revisando su tableta de datos. Los términos fueron transmitidos en su idioma nativo, junto con grabaciones históricas de lo que le sucedió a las últimas 12 especies que se negaron. Sestul asintió. Las grabaciones eran bastante efectivas. La cristalización de Terel Prime solía convencer incluso a las especies más obstinadas de entrar en razón. Continentes enteros convertidos en vidrio radiactivo en cuestión de horas. Ciudades que habían permanecido por milenios, reducidas a cráteres brillantes. Poblaciones que se contaban por miles de millones, simplemente desaparecidas. ¿Qué sabemos sobre estos humanos?, preguntó el almirante, moviéndose hacia su silla de mando. Beltar activó una pantalla holográfica. Apareció la imagen de una criatura bípeda, de pie sobre 2 piernas y con solo 2 brazos. Parecían casi frágiles en comparación con la poderosa complexión de los Ktvar. Forma de vida estándar basada en carbono. Han alcanzado el viaje más rápido que la luz hace muy poco. Su tecnología parece primitiva para nuestros estándares. Civilización de un solo planeta con algunas instalaciones orbitales básicas. Población de aproximadamente 8.000 millones. Capacidades armamentísticas, proyectiles cinéticos, armas de energía primitivas, tecnología nuclear básica, nada que pueda suponer una amenaza ni para nuestras naves más antiguas. Beltar se desplazó por más datos. Parecen tener alguna forma de red de defensa planetaria, pero nuestros escaneos sugieren que está diseñada principalmente para interceptar asteroides y basura espacial. Sestul rió, un sonido como de metal rechinando. Defensa contra asteroides contra la flota de la hegemonía. ¡Qué encantadoramente ingenuo! La consola de comunicaciones sonó, indicando una transmisión entrante desde la estación neutral. Almirante, estamos recibiendo una respuesta de la delegación humana. Conéctela. La pantalla principal se activó, mostrando una sala de conferencias a bordo de la estación neutral. 3 humanos estaban sentados en una simple mesa de metal. Vestían uniformes azul oscuro con pequeñas insignias que no significaban nada para ZTHUL. La figura del centro, un humano mayor con cabello gris, se levantó lentamente. Soy el embajador Harrison, del Gobierno Unido de la Tierra. Hemos recibido sus términos y hemos revisado los datos históricos que nos proporcionaron. Sestul se inclinó hacia adelante en su silla. Normalmente, aquí era donde comenzaban las súplicas. Las ofertas desesperadas de negociación, las promesas de sumisión, las lágrimas y los ruegos. Lo había visto todo antes. ¿Y bien?, insistió el almirante. El embajador Harrison miró directamente a la cámara. Su rostro no mostraba miedo, ni desesperación, ni ira, solo una expresión tranquila, casi triste. Respetuosamente, declinamos sus términos. Solicitamos que abandonen nuestro espacio de inmediato. El silencio llenó el puente de mando. Las mandíbulas de Beltar castañetearon nerviosamente. Los otros oficiales del puente intercambiaron miradas. En 3 siglos de conquista, ninguna especie había respondido de esa manera. Lo siento, dijo Sestul lentamente. ¿Acaba de decir que declina? Sí, almirante. Declinamos convertirnos en vasallos de la hegemonía Ktvar.
También declinamos proveer tributo, y respetuosamente solicitamos que retiren sus fuerzas del espacio terrestre en las próximas 24 horas. Sestul se puso de pie, su imponente altura lo hacía elevarse sobre su consola de mando. Quizás no entendió las grabaciones que enviamos. Esos fueron eventos reales, mundos reales, poblaciones reales que ya no existen porque tomaron la misma decisión que ustedes parecen estar tomando. Entendimos perfectamente, asintió Harrison. La destrucción fue bastante exhaustiva. Lamentamos la pérdida de vidas que sufrieron esas civilizaciones. ¿Entonces entiende lo que le sucederá a su mundo si mantiene esta posición? Entendemos lo que usted cree que sucederá, replicó Harrison. Pero aún así, debemos declinar respetuosamente su oferta. La palabra respetuosamente quedó suspendida en el aire. Sestul había conquistado 47 sistemas estelares. Había recibido la rendición de innumerables especies. Había escuchado todas las respuestas posibles a las demandas de la hegemonía. Pero nunca nadie había dicho respetuosamente mientras se negaba a rendirse. Está siendo respetuoso, dijo Sestul, mientras esencialmente le declara la guerra al imperio más poderoso de la galaxia. No estamos declarando la guerra, almirante. Simplemente estamos declinando su oferta y pidiéndole que se vaya. Hay una diferencia. Beltar le susurró algo a su almirante, pero ZTHUL lo apartó con un gesto. Esto era fascinante. Los humanos parecían creer genuinamente que podían rechazar a la hegemonía y sobrevivir. O eran la especie más ilusa que había encontrado, o sabían algo que él no. Embajador Harrison, permítame ser muy claro sobre su situación. Mi flota contiene 200 naves, cada una capaz de destruir todas las ciudades importantes de su mundo. Detrás de mí está todo el poder de la hegemonía Ktvar. Más de 50.000 naves, armas que pueden fracturar planetas y la experiencia de conquistar la mitad de la galaxia. ¿Qué es exactamente lo que le hace pensar que puede rechazar nuestra oferta? Harrison guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era aún más suave que antes. Almirante, no queremos problemas. Solo queremos que nos dejen en paz. Seguramente, en una galaxia tan grande, hay espacio para que un pequeño mundo elija su propio camino. No, dijo Sestul rotundamente. No lo hay. La galaxia pertenece a los fuertes. Los débiles sirven o mueren. Este es el orden natural. Esa es una forma de ver las cosas, convino Harrison. Pero no es la única. El almirante sintió que su temperamento comenzaba a subir. Ese tono tranquilo y razonable era de alguna manera más exasperante de lo que habrían sido los gritos. Voy a darle una última oportunidad, humano. Ríndase ahora, y a su especie se le permitirá vivir como vasallos. Sus ciudades permanecerán en pie. Sus hijos crecerán para servir a la hegemonía. Niéguese, y toda vida humana terminará en fuego. Harrison miró a sus dos compañeros. Ellos asintieron casi imperceptiblemente. Almirante Sestul de la hegemonía Ktvar, esta es la respuesta final de la humanidad. Respetuosamente declinamos su oferta. Le pedimos de nuevo que, por favor, abandone nuestro espacio. Esta es su única advertencia. La transmisión terminó. Sestul se quedó mirando la pantalla en blanco durante varios segundos. A su alrededor, la tripulación del puente esperaba en un silencio atónito. ¿Señor?, preguntó finalmente Beltar. ¿Sus órdenes? El almirante se sentó de nuevo pesadamente. En todos sus años de conquista, nunca se había encontrado con algo así. Los humanos no estaban enojados o desafiantes de la manera que él entendía. No suplicaban ni negociaban. Simplemente habían dicho no, como si rechazar a la hegemonía fuera la cosa más natural del mundo. Comandante, compile todo lo que sabemos sobre las capacidades militares humanas. Quiero un análisis completo de sus sistemas de defensa, la fuerza de su flota y su tecnología de armas. Señor, nuestros escaneos muestran que tienen quizás 50 naves pequeñas, con propulsores de fusión primitivos y un blindaje de casco básico. Sus armas más poderosas parecen ser dispositivos nucleares que no le harían ni un rasguño a la pintura de nuestros escudos. Entonces explíqueme por qué no tienen miedo. Beltar consultó su tableta de datos de nuevo.
Quizás son simplemente demasiado primitivos para comprender la amenaza. Algunas especies carecen de la capacidad cognitiva para evaluar el peligro adecuadamente. Sestool consideró esto. Era posible. Ya se había encontrado antes con especies que eran demasiado simples para entender lo que les estaba sucediendo. Pero algo en el tono del embajador humano sugería lo contrario. Harrison había entendido perfectamente bien lo que la hegemonía ofrecía. Simplemente no parecía importarle. Señor, la flota está solicitando órdenes. ¿Deberíamos comenzar el bombardeo de objetivos militares? No, todavía no. Sestool se levantó y caminó de nuevo hacia la ventana de observación. El mundo azul de abajo parecía tan pacífico, tan inconsciente de los enormes cañones que le apuntaban. Haga una señal a la flota. Nos retiramos al borde del sistema y esperamos. Señor, 24 horas. Pidieron 24 horas. Les daremos ese tiempo para que reconsideren. ¿Y si no reconsideran? El reflejo de Sestool lo miró desde el cristal blindado. Había destruido mundos antes. Nunca era agradable, pero a veces era necesario. Los fuertes gobernaban, los débiles servían. Así eran las cosas. Pero algo sobre los humanos le molestaba. Su tranquila certeza, su cortés negativa, la forma en que habían dicho por favor mientras esencialmente le decían a la flota más grande de la hegemonía que se fuera. Si no reconsideran, dijo lentamente, entonces les daremos la misma opción que les dimos a todos los demás. Rendirse o arder. Detrás de él, Beltar hizo una anotación en su bitácora. Otro día, otra especie primitiva negándose a entrar en razón. El resultado era inevitable, por supuesto. Siempre lo era. Pero mientras la flota Ktvar se retiraba al borde del sistema solar de la Tierra, el almirante Sestool se encontró pensando en esa palabra que los humanos seguían usando, respetuosamente. ¿Qué tipo de especie se mantenía respetuosa mientras se enfrentaba a la aniquilación? Supuso que lo descubriría muy pronto. Las 24 horas pasaron lentamente. Los sensores de largo alcance no mostraron ninguna actividad inusual desde la Tierra. Ni una movilización masiva de su pequeña flota, ni una construcción desesperada de nuevas defensas, ni intentos de contactar a otras especies en busca de ayuda. Nada. Cuando llegó la fecha límite, Sestool abrió las comunicaciones con la estación neutral una vez más. El embajador Harrison apareció en la pantalla, con el mismo aspecto tranquilo que el día anterior. Almirante, ¿ha reconsiderado nuestra petición? ¿Ha reconsiderado usted la suya? Replicó Sestool. Me temo que no. Debemos pedirle de nuevo que abandone nuestro espacio. Entonces no me deja otra opción. Harrison asintió con tristeza. Lo entiendo. Lamentamos que tenga que ser de esta manera. Lamentamos. Lo lamentaban. Como si la destrucción de toda su especie fuera algo lamentable pero inevitable. Sestool cortó la transmisión y se volvió hacia su oficial de armas. Comience el bombardeo de objetivos militares. Empiece con sus estaciones orbitales. Sí, señor. Las primeras naves Ktvar se movieron hacia la órbita de la Tierra, sus enormes cañones cargándose. Cualesquiera que fueran los secretos que los humanos creían tener, cualesquiera que fueran las ilusiones de poder que mantenían, la realidad estaba a punto de enseñarles la verdad sobre su lugar en la galaxia. Los fuertes gobernaban, los débiles servían, y la humanidad estaba a punto de aprender cuál de los dos era. El silencio fue lo primero que molestó al alto mando. Las 200 naves del almirante de flota Sestool se habían movido a la órbita de la Tierra exactamente como estaba planeado. Los sensores de largo alcance los mostraban tomando posiciones alrededor del mundo natal de los humanos. Los primeros disparos se habían dirigido a las plataformas de defensa orbital. Luego, nada. El comandante supremo Corval estaba en la sala de mando central de la nave capital de la hegemonía, observando pantallas que deberían haber estado mostrando informes de victoria. En su lugar, mostraban el espacio vacío donde debería haber estado la flota. ¿Alguna comunicación del almirante Sext-THUL? Preguntó por 10ª vez en la última hora. No, señor. Todas las naves quedaron en silencio hace aproximadamente 6 horas. La última transmisión fue la confirmación de que estaban comenzando el bombardeo de las posiciones defensivas humanas.
Los 4 ojos de Corval se entrecerraron. ¿Fallo en el equipo? Improbable, señor. 200 naves no sufren fallos de comunicación todas al mismo tiempo. El comandante supremo caminó entre las enormes pantallas tácticas. Cada una mostraba lo mismo, el espacio vacío alrededor de la Tierra donde debería estar su flota. Los sensores de largo alcance no detectaron campos de escombros, ni firmas de energía de batalla. Ningún rastro de que 200 naves de guerra Ktvar hubieran existido jamás. Lancen naves sonda. Quiero saber qué pasó. 3 días después, las naves sonda regresaron con imágenes que no tenían sentido. La Tierra flotaba pacíficamente en el espacio, exactamente como antes. Las estaciones orbitales humanas continuaban sus lentas rotaciones. Pequeñas naves civiles se movían entre ellas en vuelos de rutina. No había señales de batalla, ni instalaciones dañadas, ni indicios de que la flota más poderosa del sector local hubiera estado allí alguna vez. Esto es imposible, murmuró Corval, revisando las imágenes por 15ª vez. Las naves no simplemente se desvanecen. Su ayudante, un Ktvar más joven llamado Texanol, carraspeó nerviosamente. Señor, ¿deberíamos informar al alto mando? ¿Informar qué? ¿Que enviamos una flota a conquistar un mundo primitivo y desapareció sin dejar rastro? La voz de Corval tenía un filo de frustración. Pensarán que hemos perdido la cabeza. Pero el protocolo era el protocolo. El informe subió por la cadena de mando, y cada nivel lo trató con creciente incredulidad. Para cuando llegó al Consejo de la Hegemonía, la respuesta oficial fue predecible. Envíen otra flota, más grande esta vez. La segunda flota contenía 500 naves bajo el mando del almirante Kesmore, una de las comandantes más experimentadas de la hegemonía. Kesmore había supervisado personalmente la conquista de 12 sistemas. No creía en desapariciones imposibles. Los humanos son astutos, les dijo a sus oficiales antes de partir. Claramente, tienen algún tipo de tecnología de sigilo para la que no estábamos preparados. Entraremos con escaneo activo, escudos al máximo y armas cargadas. Lo que sea que le pasó a Sexitol no nos pasará a nosotros. La segunda flota desapareció exactamente como la primera. 500 naves desaparecidas sin dejar rastro. Sin señales de socorro, sin firmas de armas, sin escombros. Las naves sonda que la siguieron encontraron la Tierra tan pacífica como antes, con sus habitantes ocupados en sus vidas diarias como si nada hubiera pasado. El alto mando ya no lo tomó a la ligera. Se convocaron reuniones de emergencia. Los analistas de inteligencia revisaron cada fragmento de datos sobre el sistema humano. Los científicos propusieron teorías que iban desde artefactos alienígenas ocultos hasta anomalías espaciales naturales. La tercera flota fue aún más grande. 1000 naves bajo el mando del almirante Nesrión, quien había conquistado más mundos que cualquier otro Ktvar vivo. Si alguien podía resolver el misterio de la Tierra, sería él. La tercera flota también desapareció. Para entonces, la noticia se estaba extendiendo por toda la hegemonía. Lo imposible estaba sucediendo. 3 flotas, casi 2000 naves en total, simplemente habían dejado de existir. Otras especies bajo el dominio Ktvar comenzaron a susurrar entre ellas. Los mundos tributarios intercambiaban miradas nerviosas. Si la poderosa hegemonía podía perder flotas enteras ante un solo mundo primitivo, ¿qué significaba eso para el resto de la galaxia? Esto se está volviendo vergonzoso, declaró el canciller Bexel en la sesión de emergencia del Consejo. 3 flotas perdidas ante una especie que apenas entiende el viaje más rápido que la luz. Todo el sector está empezando a cuestionar nuestra fuerza. ¿Qué es exactamente por lo que no podemos detenernos ahora?, replicó el líder de guerra. Si nos retiramos, todas las especies vasallas lo verán como una debilidad. Enfrentaremos rebeliones en todo nuestro territorio. La cuarta flota fue diferente. En lugar de un único asalto masivo, la enviaron en oleadas, con sondas de comunicación dispersas por toda la formación. Si algo estaba destruyendo las naves Ktvar, al menos recibirían algún tipo de advertencia. Y la recibieron. La primera oleada de la cuarta flota logró transmitir durante casi 3 minutos antes de quedar en silencio.
Las grabaciones fueron reproducidas una y otra vez en los centros de mando de la hegemonía por toda la galaxia. Mando de la flota, aquí el almirante Yehar. Nos aproximamos al espacio orbital de la Tierra. Las instalaciones defensivas humanas parecen mínimas, exactamente como se informó. Comenzando el ataque a... Esperen, estoy detectando una especie de acumulación de energía. No de las estaciones humanas, sino del espacio vacío mismo. Mando, ¿reciben esto? El espacio a nuestro alrededor está cambiando. Las lecturas de distorsión de la realidad están por las nubes. ¿Qué en nombre de los ancestros es? Estática, luego silencio. La segunda oleada duró 4 minutos. Su transmisión final fue aún más inquietante. Mando, aquí el almirante Lesbore. La primera oleada ha desaparecido. No destruida, desaparecida. No hay escombros, ni residuos de energía. Es como si nunca hubieran existido. Estamos detectando anomalías gravitacionales masivas en todo el sistema. Las leyes de la física parecen estar. Mando, tienen que ver esto. El espacio mismo se está doblando a nuestro alrededor. Nuestros instrumentos leen niveles de energía imposibles de lo que parece ser el vacío. Vamos a intentar retirarnos. Mando, ¿pueden oírme? Algo le está pasando a nuestra antena de comunicaciones. No, esperen. Algo nos está pasando a nosotros. Estamos, estática. La tercera oleada nunca transmitió nada. El alto mando miraba las grabaciones en un silencio atónito. Los científicos se apresuraron a explicar las anomalías gravitacionales y las distorsiones de la realidad. Los analistas militares intentaron comprender cómo el espacio vacío podía generar lecturas de energía. Señor, dijo uno de los analistas más jóvenes con vacilación, ¿y si estamos pensando en esto de la manera equivocada? El comandante supremo Corval, que ahora supervisaba personalmente la situación de la Tierra, se giró hacia el que hablaba. Explíquese. ¿Y si los humanos no están usando tecnología para defenderse? ¿Y si son algo completamente diferente? Como, no sé, señor, pero hemos estado asumiendo que son una especie primitiva con armas ocultas. ¿Y si no son primitivos en absoluto? La sugerencia fue descartada en voz baja, pero plantó una semilla de duda. La quinta y la sexta flota fueron enviadas juntas, con órdenes estrictas de mantener una comunicación constante y retirarse a la primera señal de problemas. Ambas flotas duraron casi una hora antes de desaparecer. Sus transmisiones finales hablaban de naves humanas que no deberían ser posibles y de armas que violaban la física conocida. El último mensaje del almirante Rexal de la sexta flota fue particularmente inquietante. Mando, las naves humanas no están del todo en el espacio normal. Entran y salen de nuestra realidad. Nuestras armas las atraviesan, pero las suyas nos golpean con una fuerza imposible. Están usando manipulación gravitacional a una escala que nunca hemos visto. ¿Cómo desarrolla una especie primitiva este tipo de tecnología? Mando, no creo que sean primitivos en absoluto. Creo que hemos cometido un terrible error al venir aquí. Vamos a intentar una retirada de emergencia, pero están bloqueando nuestros generadores de hiperespacio. No solo se están defendiendo, están jugando con nosotros. La transmisión terminó con lo que sonó como risas de fondo. Risas humanas. Para cuando se reunió la séptima flota, toda la hegemonía estaba en un alboroto. Las especies vasallas cuestionaban abiertamente la autoridad Ktvar. Algunos mundos tributarios habían dejado de enviar sus recursos requeridos. 3 sistemas habían declarado su independencia y desafiado a la debilitada hegemonía a detenerlos. La séptima flota fue comandada por el almirante Dexool, el héroe del borde exterior, conquistador del imperio Vexari. Si alguien podía tener éxito donde 6 flotas habían fracasado, sería él. Dexool duró 2 horas y 17 minutos. Su transmisión final fue la más larga y detallada hasta el momento. Mando, aquí el almirante Dexool. Hemos enfrentado a la flota defensiva humana. Debo enfatizar que todo lo que creíamos saber sobre esta especie es erróneo. Sus naves se mueven a través del propio espacio-tiempo como si fuera un océano. Manipulan la gravedad,
los campos electromagnéticos y lo que parecen ser las fuerzas fundamentales de la física. Nuestras armas más poderosas apenas arañan sus cascos, mientras que sus ataques destrozan nuestras naves a nivel molecular. Pero lo que más me perturba, Mando, es que no están luchando como una especie desesperada defendiendo su mundo natal. Luchan como maestros corrigiendo a niños rebeldes. Anuncian sus ataques antes de realizarlos. Nos dan oportunidades para retirarnos. Parecen genuinamente tristes cuando nos negamos a retroceder. Una de sus naves acaba de transmitirnos un mensaje. Una mujer humana diciendo, no tienen por qué morir aquí. Por favor, den la vuelta y váyanse a casa. Nos están ofreciendo misericordia, Mando. La especie que vinimos a conquistar nos está ofreciendo misericordia. Voy a ordenar una retirada. Esta no es una batalla que podamos ganar. Esta no es una batalla que deberíamos estar librando. Hay algo muy mal en nuestra inteligencia sobre la humanidad. No son una especie primitiva que tuvo suerte. Son algo completamente diferente. Algo que nos ha estado dejando pensar que teníamos el control. La transmisión continuó durante otra hora, documentando armas y tecnología imposibles que parecían operar fuera de los principios científicos conocidos. Luego, como todas las demás, se cortó en estática. La octava flota fue la más grande hasta la fecha. 3000 naves bajo el mando del almirante Quesmore, el martillo de mundos. Todo el ejército de la hegemonía estaba ahora enfocado en el problema de la Tierra. Otros sectores fueron despojados de defensas para apoyar el asalto masivo. La flota de Quesmore duró casi 6 horas. Sus transmisiones pintaron un cuadro de una batalla que se parecía menos a una guerra y más a una demostración. Naves humanas que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Armas que apuntaban a átomos individuales y los reorganizaban en gas inofensivo. Sistemas defensivos que hacían que los ataques Ktvar simplemente dejaran de existir. Ni siquiera están intentando destruirnos rápidamente, informó Quesmore. Nos están desmantelando lentamente, dándonos todas las oportunidades para rendirnos y retirarnos. Siguen transmitiendo mensajes pidiéndonos que reconsideremos nuestra agresión. De hecho, parecen decepcionados de que no nos vayamos pacíficamente. Mando, tengo que decirles algo. Esto no es una guerra. Es un exterminio, pero no del tipo al que estamos acostumbrados. No nos están exterminando por odio o miedo. Nos están exterminando porque nos negamos a dejar de atacarlos. Es como sacrificar a un animal rabioso. Necesario, lamentable, pero inevitable. Su mensaje final fue apenas un susurro. Mando. Ahora lo entiendo. Nunca tuvimos una oportunidad. Nunca tuvimos el control. Se estaban burlando de nosotros. Todo. Desde el primer ultimátum hasta ahora, nos estaban dando oportunidades para marcharnos. 8 flotas. Y seguían esperando que fuéramos lo suficientemente inteligentes como para dejarlos en paz. Creo que realmente lamentan que esto esté sucediendo. Estática. 8 flotas. Casi 10.000 naves. Todo el poder de los mejores comandantes de la hegemonía, desaparecidos sin dejar rastro. La Tierra continuaba girando pacíficamente en su órbita. Sus habitantes, aparentemente, no se vieron afectados por las batallas que habían rugido alrededor de su mundo. En la capital de la hegemonía, las sesiones de emergencia se sucedían día y noche. La verdad se estaba volviendo imposible de ignorar. No habían estado luchando contra una especie primitiva. Habían estado luchando contra algo mucho más allá de su comprensión. Lo que es peor, ese algo había estado tratando de dejarlos ir en paz. La pregunta ahora era si la hegemonía sería lo suficientemente sabia como para captar la indirecta, o lo suficientemente necia como para enviar una 9ª flota. El canciller Bexel miró alrededor de la Cámara del Consejo, a los rostros de sus colegas líderes. El miedo, la confusión y el orgullo herido luchaban en sus expresiones. La 9ª flota será diferente, declaró. Enviaremos todo. Cada nave, cada arma, cada soldado que tenemos. Si la humanidad quiere una guerra, tendrán una que nunca olvidarán. En la parte posterior de la cámara, algunos de los consejeros más ancianos intercambiaron miradas preocupadas.
Estaban empezando a sospechar que la humanidad nunca había querido una guerra en absoluto. Y eso, de alguna manera, era lo más aterrador de todo. El almirante supremo Kolbrat se encontraba en el centro de la sala de guerra más grande que la hegemonía Ktvar había construido jamás. A su alrededor, pantallas holográficas mostraban cada nave, cada arma, cada soldado que el imperio podía reunir. Cifras que deberían haber sido imposibles de comprender llenaban el aire en brillantes columnas de datos. 10.437 naves de guerra, la flota más grande en la historia galáctica. Almirante, dijo la voz del coordinador de la flota, Saltech. El último escuadrón de los territorios exteriores ha llegado. La 9ª flota está completa. Kolbrat asintió lentamente, sus 4 ojos recorriendo la masiva pantalla táctica. Puntos rojos representando las naves Ktvar se extendían a lo largo de años luz de espacio. Cada punto representaba cientos o miles de tripulantes. Cada punto representaba una potencia de fuego que podía arrasar ciudades, y todo ello apuntaba a un pequeño mundo azul que de alguna manera había hecho que 8 flotas anteriores simplemente se desvanecieran. Informe de estado, ordenó. Todas las naves están operativas, señor. Hemos despojado a las flotas defensivas de cada sector de la hegemonía. Los mundos conquistados ahora están defendidos solo por plataformas orbitales y armas terrestres. Cada nave disponible ha sido asignada a esta operación. El almirante estudió los números. En sus 3 siglos de servicio militar, nunca había visto recursos comprometidos a esta escala. La hegemonía lo estaba apostando todo en esta única batalla. ¿Qué se dice en los territorios?, preguntó. La expresión de Saltech se ensombreció. 17 sistemas han declarado su independencia desde que desapareció la 8ª flota. El remanente Vexari ha comenzado a organizar células de resistencia. 3 especies vasallas han dejado de pagar tributo por completo. ¿Y nuestra respuesta? No podemos responder, señor. Cada nave que tenemos está aquí. Kolbrat entendió las implicaciones. La hegemonía se estaba derrumbando desde dentro mientras se concentraban en este único mundo imposible. Pero ahora no tenían otra opción. 8 flotas destruidas significaban que tenían que ganar esta batalla o enfrentar la disolución total de su imperio. ¿Análisis de los enfrentamientos anteriores?, preguntó, volviéndose hacia su jefe de inteligencia. El comandante Snoll activó una pantalla diferente. Grabaciones de batalla se reproducían en el aire sobre ellos, mostrando los momentos finales de la 8ª flota. Naves Ktvar disparando inútilmente a naves humanas que parecían existir solo parcialmente en el espacio normal. Los humanos parecen tener tecnología que opera fuera de la física conocida, informó Snoll. Sus naves pueden atravesar ataques en fase, manipular la gravedad a una escala masiva y proyectar armas que desintegran la materia a nivel atómico. ¿Cómo es eso posible? No lo sabemos, señor. Nuestros mejores científicos sugieren que pueden haber descubierto principios de la física que no hemos encontrado. Posiblemente tecnología alienígena antigua, o pueden ser más avanzados de lo que creíamos inicialmente. Kolbrat revisó los informes de inteligencia por 100ª vez. Algo sobre las respuestas humanas le molestaba. Sus naves siempre se anunciaban antes de atacar. Daban repetidas advertencias. Parecían genuinamente reacios a destruir las naves Ktvar. ¿Qué hay de sus patrones de comportamiento?, preguntó. Curiosos, señor. En cada enfrentamiento, las fuerzas humanas ofrecieron múltiples oportunidades para que nuestras flotas se retiraran. Transmitieron mensajes pidiendo a nuestros comandantes que reconsideraran su agresión. Incluso durante el combate activo, parecen preferir desactivar nuestras naves en lugar de destruirlas por completo. Códigos de honor primitivos, sugirió Kolbrat. Posiblemente. Muchas especies en desarrollo tienen reglas elaboradas sobre la guerra. Pueden sentirse obligados a ofrecer misericordia incluso a sus enemigos. El almirante sintió una ligera satisfacción. Los códigos de honor eran predecibles. Podían ser explotados. Si los humanos se sentían atados por algún sentido primitivo del juego limpio, eso le daba una ventaja. Muéstrame sus capacidades defensivas de nuevo. La pantalla cambió para mostrar el espacio orbital de la Tierra. Un puñado de estaciones espaciales,
algunas pequeñas plataformas defensivas y quizás 50 pequeñas naves que apenas calificaban como naves militares. ¿Eso es todo?, preguntó Colbrad. Eso es todo lo que podemos detectar, señor. Su red defensiva parece diseñada para la desviación de asteroides y piratería menor. Nada que deba suponer una amenaza para una fuerza militar importante. Y sin embargo, 8 flotas han desaparecido. Sí, señor. Colbrad estudió el inocente mundo azul. O los humanos tenían capacidades ocultas que desafiaban la detección o de alguna manera habían adquirido tecnología de otra fuente. Ruinas antiguas quizás, o una alianza con una especie desconocida. ¿Qué sabemos de la historia humana? Registros muy limitados, señor. Alcanzaron el viaje más rápido que la luz hace poco. Antes de eso, estaban confinados a su único sistema planetario. No hay evidencia de contacto con otras especies o acceso a tecnología avanzada. Entonces, ¿cómo explica lo que pasó con nuestras flotas? Snoll guardó silencio por un momento. Señor, hay una posibilidad que no hemos considerado por completo. ¿Cuál es? ¿Y si estamos equivocados sobre su desarrollo tecnológico? ¿Y si no son primitivos en absoluto? La sugerencia flotó en el aire como un desafío. Colbrad había construido toda su carrera sobre la suposición de que los Ktvar eran la fuerza militar dominante en la galaxia. La idea de que alguna especie desconocida pudiera ser más avanzada era casi impensable. Si fueran realmente avanzados, dijo lentamente, ¿por qué se limitarían a un solo mundo? ¿Por qué no construir un imperio como el nuestro? Quizás eligen no hacerlo. Algunas especies son naturalmente aislacionistas. O quizás, dijo Colbrad, su voz adquiriendo un tono más duro, quieren que pensemos que son más poderosos de lo que realmente son. Humo y espejos para hacer que unas pocas armas ocultas parezcan una fuerza abrumadora. Esta interpretación le resultaba más cómoda. El almirante había visto a especies intentar fanfarronear para salir de una conquista antes. Por lo general, implicaba hacer que unas pocas naves parecieran muchas, o esconder sus centros de población para dificultar los ataques. Análisis de sus patrones de comunicación, pidió. Extremadamente educados, señor. Incluso al rechazar nuestros ultimátums, usaron un lenguaje respetuoso. Al advertir a nuestras flotas que se retiraran, dijeron por favor y gracias. Un comportamiento muy inusual para una especie bajo ataque. Colbrad sonrió ligeramente. La cortesía era otra señal de debilidad. Las especies verdaderamente peligrosas no perdían el tiempo con amabilidades cuando se enfrentaban a la aniquilación. Están ganando tiempo, decidió, mientras preparan las defensas ocultas que tengan. Comportamiento primitivo clásico. Se volvió para dirigirse a todo el Estado Mayor. Oficiales, estamos tratando con una especie que ha logrado ocultar sus verdaderas capacidades a nuestros exploradores. Han usado la sorpresa y el engaño para destruir nuestras flotas anteriores. Pero la sorpresa solo funciona una vez. Ahora sabemos que tienen tecnología avanzada. Ahora estamos preparados. Murmullos de acuerdo recorrieron la sala. Esta explicación tenía sentido para comandantes que habían pasado sus vidas conquistando especies supuestamente más débiles. Nuestra estrategia será diferente a la de los enfrentamientos anteriores, continuó Colbrad. No subestimaremos sus defensas. No les daremos tiempo para prepararse, y no les mostraremos la misma misericordia que ellos han mostrado a nuestras flotas anteriores. Activó la pantalla táctica principal. La 9ª flota llegará en 3 oleadas. La primera oleada sondeará sus defensas e identificará sus armas ocultas. La segunda oleada neutralizará esas armas. La tercera oleada completará la conquista. ¿Y qué hay de sus peticiones de que nos retiremos?, preguntó uno de los comandantes más jóvenes. Guerra psicológica, replicó Colbrad con firmeza. Están tratando de hacernos dudar de nosotros mismos, de hacernos pensar que son más poderosos de lo que son. Es una táctica común entre especies desesperadas. La explicación satisfizo a la mayoría de la sala. Era más fácil creer que la humanidad era astuta pero en última instancia débil, que aceptar que 8 flotas de la hegemonía habían sido destruidas por tecnología genuinamente superior. Señor, dijo Saltech,
La inteligencia sugiere que los humanos pueden tener algún tipo de tecnología de manipulación espacial. ¿Deberíamos preparar contramedidas? Lo que sea que tengan, no puede funcionar contra tantas naves, declaró Colbrat. 10.000 naves con una potencia de fuego combinada que podría fracturar un planeta. Incluso si su tecnología es más avanzada que la nuestra, hay límites para lo que cualquier sistema defensivo puede soportar. Confiaba en las matemáticas. Ningún arma, por muy avanzada que fuera, podría apuntar a 10.000 naves simultáneamente. Ninguna defensa, por muy inteligente que fuera, podría proteger contra niveles de potencia de fuego concentrada capaces de matar planetas. ¿Órdenes de despliegue?, preguntó el coordinador de la flota. Comiencen la operación. Todas las naves al sistema de la Tierra. Velocidad máxima. Terminaremos esto en una batalla decisiva. Mientras la masiva flota comenzaba a moverse, Colbrat sintió la satisfacción de un plan que tomaba forma. Los humanos habían tenido suerte contra fuerzas más pequeñas. Habían usado la sorpresa y la tecnología superior para ganar batallas contra oponentes no preparados. Pero la suerte se acaba, y ninguna especie, por muy avanzada que sea, podría resistir el poderío militar completo de la hegemonía Ktvar. Las naves comenzaron su viaje hacia la Tierra, dejando al resto de la hegemonía prácticamente indefensa. Era una apuesta masiva, pero Colbrat estaba seguro de que valdría la pena. Los humanos habían mostrado misericordia a las flotas anteriores. Esa misericordia era una debilidad que pretendía explotar. Mientras la flota entraba en el hiperespacio, las comunicaciones de largo alcance traían actualizaciones de todo el imperio. Más sistemas declarando su independencia, más especies vasallas negándose a pagar tributo, más señales de que la autoridad de la hegemonía se estaba desmoronando. Señor, dijo Snoll en privado, si esta batalla no sale bien, puede que no tengamos un imperio al que regresar. Colbrat asintió sombríamente. Entonces será mejor que nos aseguremos de que salga bien. Pero en lo profundo de su mente, una pequeña duda lo carcomía. 8 flotas destruidas sin dejar rastro. Tecnología que parecía violar la propia física, y a pesar de todo, los humanos se habían mantenido educados, respetuosos, casi disculpándose. ¿Qué tipo de especie se disculpaba mientras demostraba el poder de hacer que flotas enteras simplemente dejaran de existir? Apartó la duda. La 9ª flota era diferente. Más grande, mejor preparada, comandada por la mejor mente militar que la hegemonía había producido. Cualesquiera que fueran los trucos que los humanos hubieran usado antes, no funcionarían contra una fuerza abrumadora. La flota saltó al hiperespacio, llevando las esperanzas y los temores de todo un imperio hacia su cita con un pequeño mundo azul que de alguna manera se había convertido en el lugar más peligroso de la galaxia. Detrás de ellos, el imperio Ktvar contuvo el aliento y esperó para ver si su mayor apuesta los salvaría o los destruiría por completo. En las profundidades del espacio, 10.000 naves corrían hacia la Tierra, confiadas en su fuerza y seguras de su victoria. No tenían idea de lo que les esperaba. La 9ª flota emergió del hiperespacio como una tormenta de metal. 10.437 naves se materializaron en el borde del sistema solar de la Tierra en formación perfecta. La armada más grande de la historia galáctica se extendía por el espacio en una demostración de poder que podría haber intimidado a sistemas estelares enteros hasta la rendición. El almirante supremo Colbrat estaba en el puente de su nave insignia, observando cómo las pantallas tácticas se poblaban de contactos amigos. Nave tras nave aparecía en las pantallas hasta que los números se volvieron casi insignificantes. Destructores, cruceros, acorazados, dreadnoughts y superportaaviones llenaban el espacio a su alrededor. Despliegue de la flota completo, informó el coordinador de la flota, Saltech. Todas las naves están operativas y a la espera de órdenes. Escaneen el sistema, ordenó Colbrat. Quiero saber todo lo que ha cambiado desde la destrucción de la 8ª flota. Los barridos de sensores comenzaron de inmediato. Escáneres de largo alcance sondearon cada asteroide, cada luna, cada trozo de basura espacial más grande que un guijarro. Si los humanos habían construido nuevas defensas o movido naves a sus posiciones, la 9ª flota las encontraría. Informe, exigió el almirante después de varios minutos de escaneo intensivo.
Señor, el sistema parece no haber cambiado desde el reconocimiento anterior. La Tierra mantiene sus estaciones orbitales y su pequeña flota defensiva. No se han detectado nuevas instalaciones, ni naves ocultas o plataformas de armas. Colbrat estudió las lecturas con atención. Todo parecía exactamente igual que antes de que 8 flotas se desvanecieran aquí. Un mundo pacífico con defensas mínimas, ocupado en sus asuntos como si nada hubiera pasado. ¿Signos de vida en la Tierra? Aproximadamente 8.000 millones de humanos, señor. Centros de población normales, patrones de actividad normales. No hay signos de movilización militar o evacuación. Ni siquiera se están preparando para la batalla, murmuró uno de los oficiales más jóvenes. El almirante asintió sombríamente. O los humanos confiaban ciegamente en sus defensas ocultas, o eran demasiado primitivos para entender lo que se les venía encima. Señor, anunció el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión desde el sistema interior. Conéctela. La pantalla principal se activó, mostrando una sencilla sala de comunicaciones. Una sola humana estaba sentada en un escritorio de metal, vistiendo el mismo estilo de uniforme azul que el embajador Harrison había llevado meses antes. Esta era más joven, una mujer de cabello castaño y ojos tranquilos. Saludos, dijo, su voz con el mismo tono educado que había enfurecido a Colbrat en comunicaciones anteriores. Soy la capitana Sarah Chen de la nave terrestre Cortesía Diplomática. Vemos que han regresado con naves adicionales. Soy el almirante supremo Colbrat de la hegemonía Aktbar, replicó él. Está viendo la flota más grande jamás reunida. 10.000 naves con suficiente potencia de fuego para quebrar su mundo como un huevo. Confío en que esté lista para reconsiderar su posición anterior. La capitana Chen asintió pensativamente. Entiendo la importancia de su flota, almirante. Sin embargo, nuestra posición no ha cambiado. Le solicitamos respetuosamente que abandone nuestro espacio de inmediato. Colbrat sintió que su temperamento aumentaba. Ahí estaban de nuevo con la negativa educada, como si 10.000 naves de guerra no fueran diferentes del puñado al que se habían enfrentado antes. Capitana, 8 flotas han venido a este sistema. 8 flotas han sido destruidas por las armas ocultas que posean. Pero esta flota es diferente. Estamos preparados para sus trucos. Sabemos que tienen tecnología avanzada, y hemos traído suficiente potencia de fuego para abrumar cualquier defensa. Estoy segura de que sí, convino Chen. Sus naves son bastante impresionantes, pero nuestra petición sigue siendo la misma. Por favor, abandonen nuestro espacio mientras todavía puedan. ¿Mientras todavía podamos? La voz de Colbrat adquirió un tono peligroso. ¿Está amenazando a la flota más grande de la historia galáctica? La expresión de Chen se volvió genuinamente triste. No, almirante, no lo estamos amenazando. Estamos intentando salvarlo. El almirante miró la pantalla con incredulidad. ¿Salvarlos de qué? Esta única humana, hablando desde lo que parecía ser una nave diminuta, afirmaba que quería salvar a su masiva flota. ¿Salvarnos de qué, exactamente? De lo que les pasó a los otros, respondió Chen simplemente. Almirante, esta es su última advertencia. De la vuelta a sus naves y váyase. Esta es su última oportunidad de marcharse. Las 4 manos de Colbrat se cerraron en puños. Última advertencia. Última oportunidad. La pura audacia era incomprensible. Escuche con atención, humana. Se enfrenta al poder militar completo de la hegemonía Aktbar. Cada nave, cada arma, cada soldado que poseemos está apuntando a su mundo. Cualesquiera que sean las defensas que destruyeron a nuestras flotas anteriores, no pueden hacer frente a este nivel de fuerza. Ríndase ahora o vea a toda su especie arder. Chen guardó silencio por un largo momento. Inclinó la cabeza como si estuviera pensando o rezando. Cuando volvió a levantar la vista, sus ojos estaban llenos de lo que parecía un arrepentimiento genuino. Almirante Colbrat, intentamos hacer esto por las buenas. Le pedimos que se fuera. Le advertimos repetidamente. Incluso dejamos que sus flotas anteriores vieran algunas de nuestras capacidades, esperando que entendiera y eligiera retirarse.
Y ahora nos ha forzado la mano. Chen se inclinó ligeramente hacia adelante. Almirante, tiene 1 minuto para comenzar los procedimientos de retirada. Después de eso, no tendremos más remedio que tratar su presencia aquí como un acto de guerra. Colbrat cortó la transmisión con un gesto violento. A su alrededor, la tripulación del puente intercambió miradas de asombro e ira. Señor, dijo Saltech con cuidado. ¿Sus órdenes? Todas las naves a formación de ataque. Apunten primero a sus instalaciones orbitales, luego a las principales ciudades del planeta. Muéstrenles lo que les pasa a las especies que amenazan a la hegemonía. La masiva flota comenzó a moverse hacia la Tierra. 10.000 naves avanzando en formación perfecta, con las armas cargándose y los escudos a máxima potencia. Era una vista que había aterrorizado a sectores enteros de la galaxia. Señor, gritó el oficial de sensores, estoy detectando una sola nave que se mueve para interceptarnos. ¿Una nave? Sí, señor. Una nave pequeña. Parece ser la misma que nos transmitió. Designación cortesía diplomática. Colbrat miró la pantalla táctica. Un punto diminuto se movía desde la Tierra hacia su enorme flota. Una nave contra 10.000. Señor, la nave humana nos está llamando de nuevo. Ignórenla. Todas las naves, prepárense para disparar a mi orden. La única nave humana se posicionó directamente entre la flota Aktbar y la Tierra. A esa distancia, parecía una mota de polvo frente a un huracán de metal. Señor, están transmitiendo en todas las frecuencias. ¿Qué dicen? El mismo mensaje, repitiéndose, esta es su última advertencia. Por favor, abandonen nuestro espacio de inmediato. Colbrat rió, un sonido como de piedra rechinando. Una nave. Enviaron una nave para detenernos. ¿Deberíamos apuntarle específicamente, señor? No. Cuando abramos fuego sobre la Tierra, será destruida junto con todo lo demás. El almirante activó el sistema de comunicación de toda la flota. A todas las naves, aquí el almirante Colbrat. Están a punto de presenciar el fin de la resistencia humana. Abran fuego a mi señal. 10.000 naves armaron sus armas simultáneamente. La acumulación de energía fue tan masiva que creó distorsiones gravitacionales visibles en los sensores de largo alcance. Objetivos fijados en las instalaciones defensivas planetarias. Todas las naves informan listas para disparar. A mi señal. 10.000 naves dispararon a la vez. La liberación de energía combinada fue equivalente a una pequeña nova estelar. Rayos y proyectiles capaces de destruir continentes se lanzaron hacia la Tierra a casi la velocidad de la luz. Por un momento, pareció que el ataque más devastador de la historia galáctica estaba a punto de alcanzar su objetivo. Entonces la realidad se quebró. El espacio alrededor de la Tierra se retorció y se plegó como tela al viento. La devastadora andanada simplemente se detuvo. No fue desviada, ni absorbida. Se detuvo. Los rayos de energía y los proyectiles cinéticos quedaron inmóviles en el espacio como si estuvieran congelados en el tiempo. ¿Qué? Comenzó Colbrat. El espacio alrededor de la nave humana comenzó a brillar. No con calor o energía, sino con algo mucho más fundamental. Era como si las propias leyes de la física se volvieran fluidas. Señor, estoy leyendo distorsiones gravitacionales masivas en todo el sistema. Niveles de energía que no deberían ser posibles. Es como si el propio espacio-tiempo estuviera siendo manipulado. Más naves comenzaron a aparecer alrededor de la Tierra, no emergiendo del hiperespacio, ni desocultándose, simplemente materializándose como si siempre hubieran estado allí. Docenas, luego cientos, luego miles de naves que desafiaban todas las reglas de la arquitectura naval. Eran hermosas y terribles al mismo tiempo. Naves que parecían construidas de luz cristalizada. Naves que existían parcialmente en el espacio normal y parcialmente en otro lugar por completo. Sus cascos reflejaban la luz de las estrellas en patrones que dolía mirar directamente. ¿Cuántas naves estamos viendo?, exigió Colbrat. No puedo obtener un recuento preciso, señor. No están del todo en nuestra dimensión. Los sensores leen entre 3.000 y 30.000 naves, dependiendo del método de detección que usemos.
La voz humana llegó a través de todos los canales de comunicación simultáneamente, de alguna manera eludiendo por completo sus sistemas de comunicación. Almirante Colbrat, aquí la capitana Chen. Se le advirtió. Se le dio toda oportunidad de irse en paz. Ahora verá por qué este sistema ha estado marcado como prohibido durante tanto tiempo. ¿Prohibido?, susurró Colbrat. El ataque congelado que había estado dirigido a la Tierra de repente invirtió su dirección. 10.000 devastadores rayos de energía y proyectiles dieron la vuelta en el espacio y comenzaron a correr de regreso hacia la flota Aktbar. «Maniobras evasivas», gritó el almirante. «Todas las naves, formación de dispersión». Pero era demasiado tarde. El fuego devuelto golpeó a la flota Aktbar con una precisión perfecta. Las naves que habían disparado rayos de plasma se encontraron golpeadas por sus propias armas. Las naves que habían lanzado proyectiles cinéticos fueron destruidas por sus propios misiles. En el espacio de 30 segundos, una cuarta parte de la 9ª flota simplemente dejó de existir. «Devuelvan el fuego», ordenó Colbrat desesperadamente. «Todas las naves restantes, apunten a las naves humanas». Las naves Aktbar supervivientes abrieron fuego contra la extraña flota humana. Sus armas golpearon las naves cristalinas y simplemente las atravesaron como si no estuvieran allí. «Señor, nuestras armas no tienen efecto. Las naves humanas parecen estar cambiando dentro y fuera del espaciotiempo normal». Mientras tanto, las naves humanas comenzaron su propio ataque. Pero no eran armas en ningún sentido que Colbrat entendiera. Rayos de luz que parecían analizar las naves Aktbar hasta el nivel molecular antes de desensamblarlas suavemente, átomo por átomo. Campos de fuerza que se introducían dentro de las naves enemigas y simplemente apagaban sus núcleos de energía. Armas que apuntaban a tripulantes individuales y los transportaban a un lugar seguro antes de destruir las naves vacías. «No están intentando matarnos», informó uno de los oficiales con asombro. «Están evacuando a nuestras tripulaciones antes de destruir nuestras naves». Era verdad. Por toda la flota, el personal Aktbar estaba desapareciendo en destellos de luz, solo para reaparecer en naves de recuperación designadas que los humanos de alguna manera habían proporcionado. El mensaje era claro: podrían haber matado a todos al instante, pero eligieron no hacerlo. «Señor, hemos perdido el 60% de la flota. Las naves restantes solicitan permiso para retirarse». Colbrat miró la pantalla táctica con un horror creciente. Su poderosa flota estaba siendo desmantelada sistemáticamente por un enemigo que parecía operar fuera de las propias leyes de la física. «Señor», dijo el oficial de comunicaciones en voz baja, «la capitana Chen nos está llamando de nuevo. Conéctela». La humana apareció en la pantalla, con un aspecto tan tranquilo y educado como siempre. Detrás de ella, la batalla continuaba, pero parecía completamente ajena a la destrucción de la flota más grande de la historia galáctica. «Almirante, todavía le quedan unas 4.000 naves. Podemos continuar esta demostración, o puede ordenar a sus naves restantes que se retiren. La elección es suya». «¿Cómo?», susurró Colbrat. «¿Cómo es esto posible?». La expresión de Chen se volvió gentil, casi compasiva. «Almirante, su especie es muy joven. Han construido un imperio basado en la suposición de que el poder da la razón, que los más fuertes deben gobernar. Es una fase natural para las civilizaciones en desarrollo». «¿Qué está diciendo?». «Estamos diciendo que hay formas más antiguas de ver el universo. Poderes y principios que su ciencia aún no ha descubierto. Estamos diciendo que la fuerza no siempre se trata de quien tiene los cañones más grandes». A su alrededor, más naves Aktbar estaban siendo cuidadosamente desmanteladas. Sus tripulaciones rescatadas, sus armas neutralizadas, sus naves reducidas a átomos componentes que flotaban inofensivamente en el espacio. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Colbrat. «Somos humanos», respondió Chen simplemente. «Somos sus vecinos, y de verdad hubiéramos deseado que simplemente nos hubieran dejado en paz». El almirante miró su flota restante, luego las imposibles naves humanas que parecían danzar entre dimensiones. Las matemáticas eran claras. Podía perder el resto de sus naves aquí, o podía retirarse e intentar dar sentido a lo que había presenciado.
Todas las naves, dijo en voz baja. Prepárense para una retirada de emergencia. Gracias, almirante, dijo Chen. Lamentamos que haya tenido que llegar a esto. Mientras las naves Ktvar supervivientes comenzaban su escape hacia el hiperespacio, Kolbrat echó un último vistazo a la Tierra. El pequeño mundo azul continuaba su pacífica rotación, completamente inalterado por la batalla que acababa de destruir la flota más grande de la historia galáctica. En el espacio de una hora, la hegemonía Ktvar había dejado de ser una potencia galáctica importante, y los humanos lo habían hecho diciendo por favor y gracias. La retirada al hiperespacio se sintió como huir de una pesadilla hacia un universo que ya no tenía sentido. Detrás de ellos, la Tierra se hacía cada vez más pequeña, llevándose consigo todo lo que Kolbrat creía saber sobre el poder, la guerra y el orden natural de las cosas. La novena flota había encontrado la Tierra, y la Tierra los había enviado a casa con una lección que nunca olvidarían. Las cámaras del Consejo Galáctico nunca habían estado tan silenciosas. Representantes de 300 especies estaban sentados en un silencio atónito, viendo las grabaciones holográficas que el almirante supremo Kolbrat había traído de la Tierra. La batalla imposible se desarrollaba ante ellos con perfecto detalle. 10.000 naves reducidas a chatarra y memoria en el espacio de una sola hora. ¿Este metraje es auténtico?, preguntó el consejero Vexani de la Unión Tesariana. Verificado por 17 equipos de análisis independientes, replicó el científico principal de la delegación Ktvar. Cada fotograma ha sido examinado en busca de manipulación o falsificación. Estos eventos ocurrieron exactamente como se grabaron. La grabación mostraba naves humanas que parecían existir parcialmente fuera del espaciotiempo normal. Armas que operaban con principios desconocidos para la ciencia galáctica. Tecnología que hacía que los sistemas más avanzados de la hegemonía parecieran herramientas primitivas. ¿Cuánto tiempo ha poseído la humanidad este nivel de tecnología?, preguntó otro consejero. No lo sabemos, admitió el almirante Kolbrat desde su posición en el estrado de los testigos. Su otrora orgulloso porte militar había sido reemplazado por algo cercano a la humildad. Nuestra inteligencia sugería que eran una especie joven con tecnología primitiva. Obviamente, nuestra inteligencia estaba equivocada. Completamente equivocada, murmuró el consejero Excel de la República Seperiana. Nadie desarrolla tecnología como esta de la noche a la mañana. Si los humanos tienen estas capacidades, las han tenido durante mucho tiempo. Murmullos de acuerdo recorrieron la cámara. Las implicaciones eran asombrosas. Si la humanidad había poseído este nivel de poder todo el tiempo, ¿por qué lo habían ocultado? ¿Por qué se habían permitido parecer débiles y aislados? ¿Hay algo más?, continuó Kolbrat. Durante la batalla, la comandante humana hizo referencia a que la Tierra estaba marcada como prohibida y sugirió que su sistema había estado fuera de los límites durante mucho más tiempo de lo que nos dimos cuenta. ¿Prohibido por quién?, exigió el consejero Yesmore del Imperio Draconiano. Eso es lo que necesitamos averiguar. El consejo estalló en discusión. Los representantes de las especies discutían entre ellos, tratando de entender lo que habían presenciado. Algunos exigían una acción inmediata contra la amenaza humana. Otros instaban a la cautela, señalando que la humanidad había mostrado una moderación notable durante las batallas. Orden, llamó el presidente del consejo, Nexel, su voz resonando en la cámara. Escucharemos a nuestra división de investigación histórica. Un Vexari anciano se adelantó, llevando una tableta de datos que parecía más antigua que la mayoría de las civilizaciones. El profesor Loxon había pasado toda su carrera estudiando la historia galáctica, centrándose en los periodos antiguos que la mayoría de las especies preferían olvidar. Honorables consejeros, comenzó con una voz quebrada por la edad. He estado revisando nuestras cartas estelares y registros históricos más antiguos. Creo que he encontrado algo relevante para la situación actual. Activó su tableta de datos y nuevas pantallas holográficas aparecieron en la cámara. Antiguos mapas estelares de miles de años llenaron el aire sobre los representantes reunidos. Estas cartas datan del periodo más temprano de la exploración galáctica, cuando nuestros antepasados comenzaron a cartografiar las estrellas. ¿Notan algo inusual sobre el sistema Sol?,
Los consejeros se inclinaron hacia adelante, estudiando los símbolos y notaciones arcaicas. Allí, claro como la luz de las estrellas, había una marca alrededor del sistema de la Tierra que ninguno de ellos había visto en las cartas modernas. ¿Qué significa?, preguntó el presidente Nexel. Traducido aproximadamente del galáctico antiguo, significa sistema guardián sagrado. No acercarse bajo ninguna circunstancia. La cámara volvió a quedar en silencio. Sistema guardián sagrado. Las implicaciones de esas palabras pesaban en el aire. ¿Guardián de qué?, susurró alguien. El profesor Lockson consultó sus antiguos registros. Ahí es donde se pone interesante. Según estos documentos, el sistema Sol fue designado como un mundo santuario por algo llamado la primera civilización. Nunca he oído hablar de ninguna primera civilización, declaró el consejero Vexani. Eso es porque se borraron deliberadamente de la memoria galáctica, explicó el profesor. Pero quedan rastros en los archivos más antiguos. Fragmentos de registros que sobrevivieron al gran olvido. Más documentos antiguos aparecieron en la pantalla holográfica. Texto en idiomas tan antiguos que pocos eruditos podían siquiera intentar traducirlos. Lo que he logrado reconstruir sugiere que hace millones de años, hubo una civilización que alcanzó capacidades tecnológicas más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Podían manipular el espacio y el tiempo, controlar las fuerzas fundamentales, incluso crear o destruir materia a voluntad. ¿Qué les pasó? Se dieron cuenta de que se habían vuelto demasiado poderosos para el bien de la galaxia. Su tecnología era tan avanzada que suponía una amenaza existencial para toda otra vida. Así que tomaron una decisión. El profesor Lockson activó otra pantalla que mostraba lo que parecía ser una línea de tiempo de la historia galáctica con una enorme brecha en el medio. Voluntariamente retrocedieron, renunciaron a su tecnología, dispersaron su conocimiento y se retiraron a mundos aislados donde podían vivir vidas sencillas sin amenazar al resto de la galaxia. ¿Y cree que los humanos son descendientes de esta primera civilización? La evidencia lo sugiere. El sistema Sol fue marcado como un santuario guardián. Las cartas estelares lo muestran como un lugar donde los vigilantes mantenían su vigilia. Y miren esto. Apareció un nuevo documento, cubierto de símbolos que parecían cambiar y moverse mientras lo observaban. Esto es de los archivos más profundos de la antigua república. Describe a los vigilantes como seres que eligieron olvidar su poder para que otros pudieran aprender la sabiduría. Se les encargó monitorear la galaxia e intervenir solo si las especies más jóvenes se volvían demasiado peligrosas para sí mismas o para los demás. Las implicaciones golpearon la cámara como un golpe físico. Si la humanidad era descendiente de esta primera civilización, si habían estado observando y esperando todo este tiempo. La cortesía, dijo de repente el almirante Colbrat. Seguían diciendo por favor y gracias. Seguían intentando darnos oportunidades para irnos en paz. Porque no querían hacerles daño, explicó el profesor Lockson. Han pasado millones de años tratando de evitar usar sus verdaderas capacidades. El hecho de que las revelaran sugiere que los llevaron más allá de sus límites de paciencia. ¿Pero por qué ahora?, preguntó el presidente Nexel. Si han estado ocultos durante millones de años, ¿por qué revelarse ahora? La expresión del profesor se volvió sombría. Porque la hegemonía Ktvar se estaba convirtiendo exactamente en el tipo de amenaza que los vigilantes debían de tener. Un imperio agresivo que buscaba conquistar toda la galaxia. Probablemente esperaban que aprendieran la sabiduría por su cuenta. Pero cuando no lo hicieron, tuvieron que intervenir, terminó Colbrat. La pregunta ahora, dijo el consejero Stahl, es, ¿qué pasa después? Si los humanos tienen una tecnología tan avanzada, si nos han estado observando todo este tiempo, ¿cuáles son sus intenciones para el resto de la galaxia? Antes de que alguien pudiera responder, el sistema de comunicaciones de la cámara se activó. Una voz tranquila y familiar llenó el aire. Presidente del Consejo Nexel. Aquí el embajador Harrison del Gobierno Unido de la Tierra. Solicitamos permiso para dirigirnos al Consejo Galáctico. La cámara estalló en caos. Harrison era el mismo humano que había rechazado el ultimátum de la hegemonía meses atrás. Los representantes gritaban preguntas y demandas,
pero el presidente Nexel pidió orden. Permiso concedido, embajador. Por favor, proceda al podio central. Lo que sucedió a continuación desafió todos los protocolos de seguridad que el Consejo había establecido. El embajador Harrison simplemente apareció en la cámara, materializándose del aire vacío como si siempre hubiera estado allí. Sin transportadores, sin firmas de energía, sin indicación de cómo había viajado desde la Tierra hasta las cámaras del Consejo. Tenía el mismo aspecto que durante las negociaciones originales. Tranquilo, educado y ligeramente triste. Vestía el mismo uniforme azul simple, no llevaba armas y no mostraba signos de preocupación a pesar de estar rodeado de representantes de especies que podrían considerarlo un enemigo. Honorables consejeros, comenzó, me disculpo por la entrada dramática. Sentimos que era importante abordar las preguntas que sin duda han surgido a raíz de los acontecimientos recientes. ¿Preguntas?, balbuceó el consejero Vexani. Acaban de demostrar una tecnología que nos hace parecer a todos primitivos jugando con palos. Harrison asintió. Sí, y lo lamentamos. Esperábamos evitar cualquier demostración de este tipo indefinidamente. ¿Quiénes son ustedes?, exigió el presidente Nexel. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la humanidad? El embajador guardó silencio por un momento, como si escogiera sus palabras con cuidado. Cuando habló, su voz llevaba el peso de milenios. Somos exactamente lo que siempre hemos dicho que somos. Somos humanos. Vivimos en la Tierra. Queremos que nos dejen en paz para seguir nuestro propio desarrollo. Pero la tecnología, el poder que mostraron, es nuestra herencia, dijo Harrison simplemente. Hace mucho tiempo, nuestros antepasados tomaron decisiones que casi destruyeron la galaxia. Aprendieron que hay poderes demasiado peligrosos para manejar, conocimientos demasiado terribles para poseer. Así que eligieron un camino diferente. El camino de los vigilantes, susurró el profesor Lockson. Harrison pareció sorprendido de que alguien recordara los términos antiguos. Sí, el camino de la contención voluntaria. La elección de usar el poder solo cuando es absolutamente necesario para proteger a otros de cometer los mismos errores que una vez cometimos. ¿Y la hegemonía Ktvar estaba cometiendo esos errores?, preguntó el almirante Colbrat. Iban por el mismo camino que nos llevó a la casi extinción hace millones de años. La conquista por la conquista. La creencia de que el poder da la razón. La suposición de que los fuertes deben gobernar a los débiles. La expresión de Harrison se volvió aún más triste. Hemos visto este patrón antes. Las especies desarrollan armas, luego usan esas armas para construir imperios, y luego impulsan su tecnología aún más para mantener esos imperios. Eventualmente, desarrollan capacidades que amenazan toda la vida en la galaxia. Así que nos detuvieron. Intentamos advertirles. Les dimos todas las oportunidades posibles para elegir un camino diferente. Hubiéramos preferido que aprendieran la sabiduría por su cuenta. ¿Y ahora?, preguntó el presidente Nexel. Harrison miró alrededor de la cámara, encontrando los ojos de representantes de docenas de especies. Ahora tenemos que ser más directos para mantener la estabilidad galáctica. Ya no podemos permanecer ocultos mientras imperios agresivos amenazan la paz. ¿Qué significa eso para el resto de nosotros?, exigió el consejero Excel. Significa que tomaremos un papel más activo en los asuntos galácticos. No como conquistadores o gobernantes, sino como guardianes. Ayudaremos a las especies a desarrollarse de manera segura, evitaremos que los conflictos escalen más allá de la razón y nos aseguraremos de que ninguna civilización se vuelva lo suficientemente poderosa como para amenazar a todas las demás. La cámara guardó silencio mientras las implicaciones se asentaban. La humanidad no solo se estaba revelando como un poder oculto. Estaba anunciando que ahora gestionaría activamente la civilización galáctica. ¿Está diciendo que nos van a gobernar?, acusó el consejero Vexani. No, respondió Harrison con firmeza. Estamos diciendo que vamos a velar por ustedes, de la misma manera que lo hemos estado haciendo durante millones de años, solo que ahora más abiertamente. ¿Y si rechazamos su protección? La sonrisa de Harrison fue gentil, pero de alguna manera terrible. Consejero,
Ha visto lo que le sucede a aquellos que eligen el camino de la conquista y la agresión. La hegemonía Ktvar aprendió esa lección recientemente. Esperamos que otros elijan la sabiduría en su lugar. El presidente Nexel se levantó lentamente. Embajador Harrison, en nombre del Consejo Galáctico, debo preguntar. ¿Cuáles son las intenciones específicas de la humanidad con respecto a la gobernanza galáctica? Tenemos la intención de hacer lo que siempre hemos hecho, respondió Harrison. Mantener la paz, prevenir conflictos innecesarios y ayudar a las especies más jóvenes a evitar los errores que casi nos destruyen. No impondremos gobiernos ni dictaremos políticas. Simplemente nos aseguraremos de que ninguna civilización se convierta en una amenaza para la estabilidad galáctica. Y nuestros gobiernos actuales, nuestras fronteras actuales, nuestra forma de vida actual, continuarán exactamente como hasta ahora, siempre que no amenacen la paz. No estamos interesados en gobernar a nadie. Estamos interesados en asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse de manera segura. El almirante Colbrat se levantó en la sección de testigos. ¿Qué hay de la hegemonía? ¿Lo que queda de ella? Harrison se volvió hacia el almirante con algo cercano a la simpatía. El pueblo Ktvar estará bien, almirante. Su imperio ha terminado, pero su especie sobrevivirá y, con suerte, aprenderá de esta experiencia. Brindaremos asistencia para ayudar a sus mundos en la transición hacia una gobernanza más pacífica. Están desmantelando toda nuestra civilización. Le estamos dando a su civilización la oportunidad de convertirse en algo mejor que un imperio construido sobre la conquista y el miedo. El embajador miró alrededor de la cámara por última vez. Honorables consejeros, la humanidad regresa a la comunidad galáctica, no como conquistadores, sino como los guardianes que siempre hemos sido. Esperamos que esta nueva era sea de paz y cooperación sin precedentes. Comenzó a desvanecerse, volviéndose translúcido mientras se preparaba para irse de la misma manera que había llegado. Espere, llamó el presidente Nexel. ¿Lo volveremos a ver? Harrison sonrió. Oh, sí. Seremos mucho más visibles a partir de ahora. Después de todo, es difícil ser guardianes adecuados escondidos en las sombras. Desapareció, dejando atrás una cámara llena de representantes tratando de comprender la nueva realidad de su galaxia. Fuera de las cámaras del Consejo, en mundos de toda la galaxia, la noticia se difundió rápidamente. La humanidad se había revelado como el poder oculto que había estado moldeando la historia galáctica durante millones de años. La era de la conquista y el imperio estaba terminando. La era de los guardianes había comenzado. Y en algún lugar del sistema Sol, en un pequeño mundo azul que parecía tan indefenso solo unos días antes, la humanidad regresó silenciosamente a su larga vigilia sobre la galaxia que había elegido proteger en lugar de gobernar. Las estrellas se veían diferentes ahora, no frías y distantes, sino cálidas y vigiladas. Finalmente, después de millones de años escondidos, los hijos de la Tierra habían vuelto a casa, a la galaxia que en realidad nunca habían abandonado.